Entonces, toda esta imagen que ustedes ven ahí, la dividí en 10 pasos para que ustedes logren entenderlo. Todo eso es la glucólisis. Todo eso es el resumen de toda la glucólisis. Y vamos a descomponerlo paso a paso. En donde una molécula de glucosa formada por 6 carbonos va a ser oxidada. Vamos a ir haciendo más pequeño todo esto. O simplificada hasta terminar dando 2 moléculas de piruvato. Y esa molécula de piruvato está constituida por 3 carbonos. ¿Todos bien? Bien, primera reacción. En la primera reacción, ¿qué hacemos? Ya está la glucosa aquí adentro. Entonces, vamos a transformar a esa molécula de glucosa compuesta de 6 carbonos. Tenemos que convertir a esa glucosa en otra cosa para que siga avanzando esta ruta. Entonces, el primer cambio en la reacción y en la primera reacción es pasar de glucosa a algo que se llama glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Y esto se dio gracias a que una enzima llamada, ¿cómo se llama? Exoquinasa, catalizó todo esto, permitió el paso, ¿sí? Es catalizada por esta enzima en todos los tejidos. Explicación de la imagen. En esta reacción quiere decir que estamos agregando un fosfato, vean, de glucosa pasamos a glucosa 6-fosfato. Ahorita les voy a decir por qué dice 6 y no 1 si agrega 1 nada más. Estamos agregando un fosfato en el carbono 6 de la molécula de glucosa. Y para eso hemos usado energía. Oye, pero se supone que yo comer carbohidratos me genera. Tranquilos, ¿sí? Acuérdense que también las rutas metabólicas son un gasto para el cuerpo, ¿sí? Usamos moléculas de ATP. Por lo tanto, invertimos la primera molécula de ATP, ¿sí? Entonces, para pasar a la primera reacción, hay que invertir. Hay que abrir la bolsita y pagar, ¿se acuerdan? De las monedas. Ok. Y por eso en la ruta podemos ver que sale ¿por qué sale un ADP? Porque le quité un fosfato, porque cuando quito fosfato hay energía, ¿sí? Ahora, este se llama glucosa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ahora, ¿cómo se llama? ¿Por qué se llama así? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue teniendo los mismos carbonos. Pero miren, se agregó un grupo fosfato. ¿En cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso ahora se llama glucosa 1, 2, 3, 4, 5, 6 fosfato. Para que se pudiera agregar ese fosfato a esto, tuvimos que tener la acción de una enzima, ¿sí? Llamada exoquinasa. Porque gracias a esa enzima se da el banderazo de toda la glucólisis, ¿sí? Vamos a ver muchas, pero esta es una de ellas, importante. Voy a hacer un paréntesis que lo comenté al principio. Miren lo que dice aquí. En el hígado existe una enzima llamada glucoquinasa que cataliza igual que la exoquinasa a la glucosa. También esta enzima la convierte en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Pero con una particularidad. No la mete a la glucólisis. Vean lo que va a hacer. La lleva hacia la formación de glucógeno. Por lo tanto, si es formación de glucógeno, de reserva de energía, estas enzimas se van a activar ¿cuándo? ¿Cuándo creen que la ruta, en lugar de irse para acá, se va a ir a guardar la glucosa? Cuando existan grandes cantidades de glucosa, como por ejemplo, al comer. Así el exceso de glucosa se transformará en glucógeno. Ya tengo demasiado, ya no ocupo hacer más, ya no ocupo irme para acá, mejor voy a ir a guardar las células del hígado, porque esas células tienen una particularidad adentro. Vean a quiénes tienen, a las glucoquinasas. Por eso, las células del hígado tienen la función de almacenar. Hay otras células que no, esta sí.
por eso almacenan glucosa, al igual que el músculo. Tienen una enzima llamada glucoquinasa. Por eso, una de las reservas de energía llamada glucógeno se encuentra en el hígado, ya que gracias a la glucoquinasa que está en el hígado, la glucosa en exceso se convierte en glucógeno hepático. ¿Cómo creen que se llama una ruta que hace la formación de glucógeno? ¿Formación se dice? ¿Cómo se dice formación? Lisis es descomponer. ¿Y formación se dice? Génesis. Y si voy a formar glucógeno, esta ruta metabólica se llama glucogenogénesis. Segundo, ya nos faltan 8 nada más. Ya casi. Bien, segunda reacción. Ya no se llama glucosa. ¿Cómo dijimos que se llama ahora? 6-fosfato. ¿Es porque tiene 6 fosfatos? Es porque tiene un grupo fosfato en el carbono, porque sigue siendo glucosa. Por eso tiene, ¿cuántos carbonos? 6. Muy bien. Gracias a la acción de la enzima, ahora llamada fosfoglucosa isomerasa, se puede dar el siguiente paso. ¿Sí? En esta reacción no cambia el número de átomos, sigue siendo de 6 carbonos. Solamente vean lo que pasa. Cambia un enlace. Sigue teniendo 6 carbonos. Simplemente esta enzima lo que hace, la modifica un poco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es diferente? Pero ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sigue teniendo el mismo grupo fosfato en el carbono, 6. Simplemente se cambiaron los enlaces. ¿Sí? Y como se cambió el enlace, ya no se puede llamar glucosa. Ahora se llama fructosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio les enseñé los monosacáridos? Y eran diferentes por su composición química. Aquí pasa lo mismo. Hubo un cambio químico en un monosacárido y ahora se llama fructosa. ¿Cuántas moléculas de ATP hemos gastado hasta el momento? Una, muy bien. Al final les doy el resumen también. En la tercera reacción, miren, ya vamos acá, ¿no? Empezamos aquí y ya vamos acá. En la tercera reacción, esta reacción está catalizada por una enzima llamada fosfofructosa quinasa. Es importante recordarla, ¿va? ¿Qué pasa con esta enzima o qué hace esta enzima? Agregamos un fosfato más. Antes había un solo grupo fosfato en el carbono número 6. Entonces, ahora tenemos 2 fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 6. Y para hacer eso, ahora sí, gastamos otra molécula de ATP o la desgastamos. Por lo tanto, es la segunda molécula de ATP que hasta el momento hemos tenido que utilizar en la ruta. Porque acuérdense, formar se gasta energía. Y vean, esta molécula es más pequeña que esta, porque ya tiene algo más, es más pesada. Y se tuvo que formar, por eso se gastó energía. ¿Sí? Ojo, muy importante, les voy a explicar por qué se llama bisfosfato. Muchas veces nosotros entendemos que di es 2. ¿Por qué no se llama di si hay 2? Ahí les va. Ojo, bis quiere decir que habrá 2 fosfatos en 2 carbonos diferentes. Pero cuando se llame di, se utiliza cuando los fosfatos están juntos. Si se dan cuenta, el fosfato está en el primero. Están muy separados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál sería el ejemplo cuando se llame di. Por ejemplo, en la molécula de ATP, ahora sí, ¿se acuerdan que los fosfatos están pegados por el mismo enlace? Por eso, en la molécula de ATP, cuando da ADP, decimos adenosin di, porque los fosfatos están pegados. Y aquí los fosfatos están pegados, están en diferentes carbonos. Por eso esta molécula se llama fructosa 1,6-bisfosfato.
Algo muy importante aquí. ¿Por qué la cuarta y la quinta reacción están juntas? Ahí les va. A continuación entramos a un paso decisivo, porque a partir de aquí, la ruta se divide en dos. ¿Quién permitió todo esto? Una enzima llamada aldolasa. ¿Sí? La fructosa 1,6-bisfosfato, por acción de la aldolasa, se cortará en dos. Miren, para que lo tengan de manera visual. Este se llama fructosa 1,6-bisfosfato y es una sola molécula. Ahora, ¿cuántas moléculas tengo? Una que se llama gliceraldehído 3-fosfato y otra que se llama dihidroxiacetona fosfato. Ahora la ruta se divide en dos. ¿Por qué se dividió en dos? Porque el resultado de esta enzima dividió a la molécula en dos. Ahora, en lugar de tener una sola molécula, ahora tengo dos moléculas provenientes de una sola. Lo que cortará en dos moléculas, ¿de cuántos carbonos? Tres. ¿Por qué son tres? Exacto, porque antes era una molécula de 6. Si la parto a la mitad, son 3. 3 y 3. Bien. Pero a la célula, muy importante, pero a la célula le suena mucho más apetecible la que empieza con gli. O sea, prefiere a las gli. Entonces, para que la acepte, ¿qué hace uno para que los acepten? Cambia, ¿verdad? Porque acuérdense, el ambiente jamás se va a adaptar a la célula. La dihidroxiacetona se va a convertir ahora, o se va a regresar a llamarse gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué los carbohidratos provocan grasa en mi cuerpo si no vienen de los lípidos? Porque a veces la propia ruta metabólica de los carbohidratos puede modificar la estructura para formar lípidos. Aquí está la salida, miren. Por eso comer demasiados carbohidratos te produce tejido adiposo, porque la glucosa puede agarrar una ruta y formar grasa. ¿Y saben cuándo se forma eso? Cuando hay demasiada glucosa en mi cuerpo, que ya se almacenó en el glucógeno, ya no hay dónde guardarla. Entonces ya no tengo otra reserva de glucógeno, nada más tengo muscular y hepático. Entonces la empiezo a modificar poquito y tengo una más que se puede extender un chorro, que es el tejido. Por lo tanto, como lo dije, la molécula llamada dihidroxiacetona fosfato, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que volver o se tiene que cambiar a gliceraldehído 3-fosfato. Ahora tengo dos moléculas, pero las dos son la misma. Por eso, a partir de aquí, todo lo que se haga para abajo se tiene que multiplicar por 2, porque ahora esta reacción no solamente va a ocurrir en una, van a ocurrir, estas dos van a estar sufriendo cambios al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que hizo que se volviera gli? Pues. No. Acuérdense, siempre para pasar de un lugar a otro, aquí está, ¿sí? La acción de la triosafosfato hizo el cambio, le cambió el nombre. Porque le cambia el nombre, ¿sí?, a la dihidroxiacetona para ahora llamarla gliceraldehído 3-fosfato. Que todo a partir de esta reacción va a ser por 2. ¿Sí? Por eso, miren, por 2, por 2, por 2. Ahora entienden por qué en algunos diagramas va a decir por 2. Por eso, miren qué pasa aquí. Hay una flecha, todo es a partir de aquí por 2. Vamos en la número 6. En la reacción número 6. Entonces mencionamos una molécula de 1, 2, 3. Por acción de una enzima que se llama, pasará a 1,3 bis-fosfoglicerato. ¿Qué significaba bis? 2. En el mismo, unidos, separados. Por eso, miren. Este es el gliceraldehído. ¿Qué se hizo? Se agregó
otro fosfato, en un carbono diferente. ¿Se acuerdan que en las células constantemente están entrando y saliendo iones o elementos? ¿Sí? Dentro de esos iones que llegan a entrar hay un ion o un elemento que se llama fosfato. Entonces, cuando esos fosfatos entran, aquí se utilizan, miren, cuando anden allí adentro de la célula, se utilizan aquí. Por eso que dice un NAT más ese fosfato que anda por ahí que entró a la célula, ¿sí? De los elementos que nosotros ya vimos que vienen en las moléculas, ¿sale? Entonces, los elementos fosfatos son importantes en la dieta y en nuestro cuerpo para formar otras moléculas de energía como el ATP que se llaman NAT, ¿sí? En esta reacción produciremos nuestra primera molécula de energía. Hemos gastado, acuérdense nada más, ¿qué hemos gastado? ¿Cuántos ATP hemos gastado? 2. Aquí se forma la primera de energía que se llaman los NAT. Los NAT son otras moléculas de energía, ¿sí? Ahorita voy a dar más explicación de ellos. No sigue siendo favorable comer carbohidratos, entonces, ¿por qué más energía? Si he gastado más de lo que he estado generando. Pero bueno, así es la vida. Ahora bien, el 1,3-bisfosfato pasa a 3-fosfoglicerato. ¿Qué pasó con un fosfato en esta molécula? La quitamos por acción de una quinasa que se llama fosfoglicerato quinasa. Vean, actúa sobre los grupos fosfato, ¿sí? Por eso podemos ver aquí lo siguiente. Aquí podemos ver que hemos pasado de tener un grupo fosfato en el carbono 1 y en el carbono 3, ahora solo tener en el carbono 1, 2, 3. Ese fosfato que quedó ahí libre, lo hemos dado al ADP para producir nuestra primera molécula de energía llamada ATP. Conclusión, en la reacción número 7, ¿sí? ¿El 7 es de buena o de mala suerte? Ahí está. ¿Por qué es de buena suerte? Porque por fin me saqué la lotería en esta reacción. Ya pude tener ATP, ¿sí? Hemos generado 2 ATP. Si sumamos, miren, ahí está. Llevamos 4 moléculas de energía, ¿va? Pero lo que yo puedo cargar y descargar son los ATP. Por eso menciono aquí que llevamos hasta el momento 2 de ATP. ¿Por qué no dice 1? Dice 2, porque a partir de aquí todo es por 2, porque estoy trabajando sobre 2 moléculas. ¿De cuántos carbono? 3. Bien, lo repito. Antes tenía 2 fosfato, lo quité y ese lo tiro, lo orino. No, lo guardo y se lo agrego a una molécula que está ahí descargada. ¿Se acuerdan que la batería se puede cargar y descargar 3 veces nada más? Por eso se llama, porque está descargada, se llama ADP. Y para cargarla, le puse un fosfato, ahora se llama ATP. Lista para volverse a descargar. ¿Va? Quedan 2 reacciones nada más y esto se acabó. Ahora, dijimos, le quitamos un grupo fosfato a la molécula de 3, ¿verdad? Por eso se llama 3-fosfoglicerato. ¿Dónde está el fosfato? 1, 2, en el carbono 3. Pasa a 2-fosfoglicerato. ¿Qué pasó con esta molécula? Visualmente, ¿qué fue lo único que pasó? Exactamente. Una enzima llamada fosfoglicerona o mutasa, nada más mutó a la molécula, la cambió, haciendo que el fosfato se viniera al carbono 2. Por eso se llama 2-fosfoglicerato. Si nos damos cuenta, como lo mencioné, no cambia el nombre de la molécula y lo que hicimos es cambiar de posición el grupo fosfato. Antes estaba en el carbono 3 y ahora está en el carbono. Y esto lo hace una mutasa, que es un tipo de enzima. ¿Gastamos energía? ¿No? ¿Generamos? Tampoco. Nada más mutamos, cambiamos como en los pasados. Como modificamos el fosfato al carbono 2, dijimos que la molécula se llama 2-fosfoglicerato, que está aquí. Aquí la pueden ver. Ahora, gracias a una enzima, se va a liberar agua. ¿Sí? Esto es muy importante.
¿Se acuerdan que al principio les dije, en las rutas metabólicas, como por ejemplo en la glucólisis, también se liberan cosas? Y una de ellas, ¿cuáles eran? ¿Y qué otra cosa? Dióxido de carbono. Y ahí está la justificación, miren. En la 9ª reacción se produce agua en esta ruta metabólica. Ahora aquí, simplemente eso es lo importante. Aquí se genera, de esa vez que les llegué a hablar del agua, ¿se acuerdan de la diapositiva que les puse? Una donde está tomando agua y otra donde está gastando. Y en alguna de esas diapositivas les puse por el metabolismo se genera agua. Aquí está esa agua, ¿sí? Fue por el metabolismo de los carbohidratos. Se acabó. Última. ¿Cuál era la finalidad de todo esto? Producir piruvato. Entonces, cerramos con lo siguiente. Última reacción. El fosfoenol piruvato pasará a 2-piruvato. Si vemos bien, la palabra fosfo desaparece y nos quedamos solamente con piruvatos. Ese fosfato, ese fosfo, la vamos a ceder al ADP que está ahí descargado para producir nuestra segunda molécula por 2 de ATP. Y esta reacción está catalizada por una enzima llamada, lo único que hace esta enzima es, ¿y ese fosfato dónde se utiliza? Para cargar el ADP, y ahora sí, que ese ADP se llame ATP. Antes tenía 2 fosfatos, ahora tiene 3. ¿Se acabó? El producto final de la glucólisis es el piruvato, ese es el objetivo. ¿Cuántos? 2. ¿Una molécula de cuántos carbono? Pero recordemos que son 2, ya que la ruta se dividió en 2. Por una molécula de glucosa que entró al citosol. De una molécula de 6 carbono, ahora tengo 2 moléculas de 3. Y se llaman piruvatos. Ahora sí, vamos a hacer cuentas y terminamos. Bien, ¿cuál fue el rendimiento de comer carbohidratos, de comer ese pastel, ese azúcar y todo esto? ¿Cuál fue el rendimiento energético de toda la glucólisis? Podemos ver que lo podemos dividir en 2 partes. Aquí hay 2 flechas, ¿se dan cuenta? Vamos a dividirlo. En la primera parte, invertimos. ¿Cuántas moléculas de ATP? Damos 2 ATP. Hasta ahí vamos menos 2, ¿no? Y en la segunda parte hubo una producción por 2. Si todo lo multipliqué por 2, realmente, ¿qué se produjo? 2 NAD, 4 ATP y 2 piruvato. ¿Va? Pero pasa algo muy importante. A estas 4 moléculas de ATP que tenemos, le tenemos que restar 2 moléculas de ATP. ¿Por qué creen? Porque son las que hay que invertir ahí arriba cuando vuelve a entrar otra glucosa. Entonces, ¿cuál es el beneficio real y neto de toda la glucólisis? Al final de la glucólisis realmente tengo 2 NAD, 2 ATP y 2 piruvato. Pero aquí lo importante para nosotros, hay algo y la finalidad. ¿Sí? Ya sé por qué los carbohidratos me dan energía. ¿Sí? Porque sufren cambios por medio de 10 reacciones bioquímicas permitidas por las enzimas. Y conforme vaya ese cambio en esas 10 reacciones, obtengo moléculas energéticas que voy a poder utilizar para volver a hacer la ruta o para que esa célula, esos 2 ATP, los pueda cargar y descargar para hacer su función. El piruvato tendrá distintos destinos, metabólicos obviamente. En una ruta oxidativa continuará degradándose para conseguir extrayendo energía de sus enlaces. Y eso se va a permitir entrando a la mitocondria principalmente. Y con esto termino. Vamos a recordar. Recordemos, la glucólisis es una ruta realmente amplia. No solamente es una ruta degradativa para la glucosa, sino que es una ruta donde los distintos intermediarios van a servir como intermediarios para otras rutas metabólicas, algo que se llama biosíntesis, formación. Porque les dije,
por comer carbohidratos, puedo obtener moléculas de ATP y puedo seguir obteniendo moléculas de ATP dentro de la mitocondria. Pero estas rutas pueden tener vías diferentes para formar otras moléculas, como por ejemplo formar lípidos. La ruta tiene salida para formar lípidos, también aminoazúcares y distintos aminoácidos aromáticos. Y ahora, ¿y esto siempre está ahí? Constantemente. ¿Siempre está? Pues no. ¿Sí? ¿Quién o cómo se regula esta ruta? Acuérdense que todo tiene que estar regulado porque somos un sistema, exactamente. El principal punto de control, fructosa quinasa. Pongan mucha atención. Esta enzima se inhibe por la carga energética de la célula. Si detecta que hay mucho ATP, que se está ganando mucho, algo está pasando ahí. Cuando se está produciendo demasiado ATP en la célula, va a bloquear el paso para que se transforme más fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué? Cuando hay demasiada energía, ¿qué les dije que va a pasar con la glucosa? Se va a ir a almacenar. Entonces, muy importante que sepan quién es la enzima, que cuando hay demasiada energía en la célula, almacena la glucosa excedente. ¿Sí? Todo está regulado. El cuerpo es muy sabio. ¿Sí? Todo lo regula. Y ya se acabó.